el más flojo de la temporada hoy, ¿no? Sí, pero ahí coinciden en lo último, que es en esa cruzada de pierna donde no alcanza a llegar. Pero me parece también que, no sé si ustedes lo comparten, pero falta de respeto que digan que es un agrandado. Agrandado. A mí no me parece que es una persona agrandada. Si hay No quiso. No, y una cosa no tiene que ver con la otra. Una situación de juego no te da para pensar que eres agrandado. Quiere hacer cosas que no tiene por qué hacer. No, él no intentó hacer nada distinto a correr perfilado, tratar de sacarla con el brazo. Estaba en la posición que corresponde a un arquero cuando el balón está en el campo del rival. No puede estar metido en el arco, porque si le meten un pase y llega alguien, entonces van a criticarlo. ¿Cómo es que está metido en el arco si tiene que jugar de líbero? Porque tal cosa, porque su defensa está adelantada. Y son estilos. Es como decir usted que el Chapulín Campos era agrandado porque jugaba así, o el mismo René Higuita era agrandado porque jugaba así. O Calero porque era el show y tapaba con gorra o tal. Tiene su estilo. Ahora no tiene nada que ver con eso, y que si juega mejor con los pies, que no ahí en esa jugada en particular no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Se encuadra mejor lo del Tuca Ferretti de pronto, que dice que técnicamente, como el beisbolista perfilado tal, de pronto hasta que dijo que era un agrandado. Hasta ahí, correcto. Técnicamente correr así le faltó hasta ahí, pero ya sí, ya es lo del béisbol, una acción no determina. Claro, las distancias son muchísimo más grandes cuando sale un batazo de home a center field, left field, right field. Oye, qué vaina bacana. Entonces, y la pelota va más alto. Esa bola también, pero también hay más distancia. Hay muchísima más distancia, entonces le permite a veces al center field, o lo que sea, correr un momentico de espaldas y ya calcula más o menos por dónde va llegando la pelota, porque le da chance, porque la distancia son 400 pies. Le da tiempo, claro. O sea, usted dice que es mérito del jugador. Hay un mérito del que se atreve a patear, porque no todo el mundo puede patear desde esa distancia con la fuerza y la dirección para meterla en el arco. El otro día un pelado de la primera vez metió un golazo también de esa distancia. Ese sí fue limpio. Es un pelado apellido que es de acá de Sabana Grande, que juega en el Internacional de Palmira. Y que lo ha hecho varias veces. Lo va a hacer, va a ser el gol del año, si no hay otro igual. Ese gol es para Pusca, Ariza se llama. Pero ¿sabes qué pasa? Es que a mí le han hecho varios así. Es que, sí, pero es el riesgo que se corre por jugar como juega no solamente Mier, sino como juega el Cruz Azul. Es que no es Mier, es el Cruz Azul que juega de esa manera. Es el Cruz Azul. Además, Juanpa, cualquier equipo, así sea el equipo más defensivo, si tiene el balón está en el campo del rival, todavía a 20 metros de llegar siquiera a la mitad de la cancha, el arquero no puede estar en el arco. O sea, por más que sea cualquiera. Esa sería una posición incorrecta de mal parado estando en el arco y el equipo jugado arriba, 3/4 arriba. Claro. Hay mucha virtud, como senador Camargo cuando le hicieron el gol en Medellín. No me recuerde cosas, es decir, cuando se le hizo me habla de cosas que un arquero que nos tumbó, nos estafó y nos hizo un gol, la verdad. Oye, profe, entonces usted dice que Mier no está jugando mal. No, yo digo que si tuvo responsabilidad en el gol, le cabe una responsabilidad en el gol, obvio, porque él llega a la pelota, él llega y no tiene aquí la verdad, ¿sabe cuál fue? Hola, la verdad, Juanpa, ¿sabe cuál fue? ¿Cuál fue? Si hubiera jugado con Dita, ese gol no se configura. ¿Por qué? Porque Mier y Dita son imparables. Mierdita, los dos van ahí, claro. ¿Ha jugado o no ha jugado? Claro, esa fue el error. Esa fue la falla. Ustedes hablan muy bueno. Tienen muy buenas opiniones. Hacemos una pausa, sí. Pero no vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar con Breiner Castillo, que es un Brecas, que es un hombre que conoce la posición, es un hombre que ha estado en 1000 batallas. Breiner, muy buenas tardes, 3 y 4 de la tarde, estamos en Blog Deportivo. ¿Tuvo la oportunidad de ver la acción? ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes, saludos para ti, toda la mesa de Blue y obviamente todos los oyentes. Sí, tuvimos la oportunidad de observarla. ¿Le cabe o no le cabe la responsabilidad a Kevin? Usted que es preparador de arqueros. Bueno, la responsabilidad, nosotros siempre tenemos responsabilidad en los goles, siempre. O sea, nosotros como arqueros siempre asumimos ese rol. En este caso, pues la jugada hay que analizarla desde varios puntos de vista. Uno, primero el equipo y la presión alta que se imagina uno de pronto en el plan partido, la orden del entrenador, bueno, no sabemos de acá afuera, pero seguramente por los gestos de Kevin hay alguna orden de que hay que presionar alto, ¿cierto? Al tú ir a la presión alta, pues obviamente pues tu arquero, ¿dónde debe estar? Pues debe estar fuera de su área y presto a defender el espacio, en algún balón largo a espalda de los defensores.
Y después obviamente viene la visión, el análisis del rival, de que sabe que el arquero rival juega alto, juega adelantado, que algún balón que tengamos en mitad de campo que recuperemos, podemos sorprenderlo. O sea, todo eso uno lo mira cuando enfrenta a algún equipo, y esta vez seguramente a Kevin lo tienen también bien analizado. Después la responsabilidad del portero. Creo que Kevin pierde la referencia del arco. Cuando corre hacia atrás, se descoordina un poco, y cuando va a dar el manotazo o va a hacer el desvío del balón, él cree que lo ha mandado por arriba porque él mira hacia arriba. O sea, él desvía el balón y cree que lo ha desviado y mira hacia arriba para ver si pasó el palo, pero estaba todavía muy adelante. Entonces creo que ese tipo de jugadas lleva a que uno pierda de referencia el arco. Creo que sí lo sorprende un poco, pues, pero pues está adelantado porque su equipo también está adelantado, y al correr hacia atrás creo que pierde un poco la referencia del arco. Técnicamente, Breiner, ese trote, esa corrida hacia atrás, tiene unas directrices, se debe correr de una forma, perfilado, rápido, para no perder de vista y que no pase lo que sucedió finalmente. Sí, el paso cruzado que venía dando inicialmente está dentro de lo que uno técnicamente enseña, o técnicamente uno como arquero ejecuta. Estaba el paso cruzado, lo venía haciendo bien, pero cuando él ve el balón cercano y manda el manotazo, es donde él, digamos, uno dice coloquialmente, la pela el balón, él no logra desviarlo. Y después vendrá otra cosa que también nosotros no sabemos, no tenemos en cuenta desde afuera. No sabemos si se le perdió dentro de la luz, si la lámpara le pudo haber fastidiado, porque muchas veces esas acciones, la lámpara, el balón se te mete entre las lámparas de la luz y se pierde. Entonces uno lo que hace es intuir más o menos aquí puede caer. Y muchas acciones de centro, de costado, laterales, nos ha pasado o nos pasó, y nosotros decimos, aquí puede caer porque viene con esta velocidad o viene con esta parábola. Entonces, seguramente también no sabemos, solamente lo sabe Kevin, si el balón en esa parábola se le metió entre las luces, y allí uno como arquero muchas veces falla, pero pues solamente el que está dentro en la acción sabrá decirlo si sí o si no. Breiner, cuando le ocurren así hechos a un arquero más repetido y con cierta frecuencia, viene de 7 goles, después comete un par de errores con los pies, viene en la crítica, aparece en este gol. Es decir, ¿qué hay que hacer con un arquero en ese momento? Usted que ha sido arquero y hoy dirige y entrena arqueros. No hay nada que la confianza, que el trabajo te ayude a superar. O sea, aquí, profe, usted que ha sido entrenador, o sea, yo creo que la confianza que tú le des al portero en estas instancias es lo que lo va a hacer a él volver a, valga la redundancia, a esa confianza personal, y que pueda levantarse de este momento. O sea, no hay nada más, no hay secretos, no hay la vara mágica, es trabajo y confianza. Pero cuando uno desde afuera, si uno en su entorno, desde afuera hablo del entorno de uno cercano, o sea, el entrenador, compañeros, comienza a escuchar voces, comienza a ver malas caras, creo que ahí va a ser muy difícil recobrar esa confianza. Ahí es donde más se debe apoyar, donde más se debe respaldar, y más si es un portero pues que dentro del club tiene su ascendencia, si es un portero de selección. El tema ya de afuera es un tema ya distinto, ¿no? El tema pues del hincha, el tema de la gente que rodea el club o selección en un país, eso es un tema ya diferente, pero el entorno cercano dentro de un camerino tiene que ser de mucha confianza. Brecas, con el fuerte abrazo. ¿Este tipo de acciones, este tipo de jugadas puede condicionar el futuro cercano de Kevin Mier con la selección, o esto es ajeno con respecto a lo que pasa en sus clubes y el día a día con los llamados de Néstor Lorenzo? Bueno, lo que pasa es que uno en selección todos los días está en examen, todos los días. O sea, hablo todos los días del partido, ¿no? Cada partido está uno en examen. Y eso es una responsabilidad muy grande la que tiene uno como arquero, y después los que eligen. Entonces el profe Otamendi con el profe Lorenzo y todo el staff de selección pues
tienen esa responsabilidad y ellos evalúan partido a partido. Ellos evalúan, ellos miran, y después tendrán el listado de 4, 5, 6, no sé cuántos tendrá el profe en carpeta para poder ser seleccionables para el Mundial. Pero los que tenga, bueno, entran dentro de esa evaluación y al final se toma la decisión pensando no solamente en lo que se ve dentro de la cancha, que a veces la gente se piensa que el entrenador decide por lo que ve solamente dentro del campo. Hay otras aristas que se tienen en cuenta en el tema grupal, lo que genera dentro del grupo, las sensaciones dentro del grupo. Es un mundial, casi es un mes de concentración, es un mes que tiene que uno soportar al compañero de al lado, cómo convive, y son muchas cosas que a veces los entrenadores se fijan dentro del grupo para poder elegir un jugador en selección. Breiner, muchísimas gracias, mejor ilustrados imposibles. ¿Dónde se encuentra hoy? Estoy aquí en la casa en Ibagué. ¿Está en Ibagué? En Tolima. ¿Cómo están los arqueros, mijito? Es decir, ahorita plata no hay, es decir, Tolima, ¿no? Vamos a con Neto Volpi, con el otro, es decir, Fiermarina, ahorita, mirar, a ver, ¿cuál vas a meter, mijito? No, él me tocó a mí, en paz descanse, pero me tocó a mí, me mejor dicho. Anécdotas por montón, ¿no? No. ¿Sufrirlo lo sufrió o lo arropaba? No, con Gabriel, la verdad, es llevadero. Sí. Es llevadero. Hay que saberlo llevar, ¿no? Había que saberlo llevar. Sí, o sea, el viejo era un tipo de una palabra, de una integridad, lo que te decía, eso era, si tú le cumplías, créeme que no iba a tener ningún problema. Él se salía de tono cuando venía un jugador, por ejemplo, de afuera y que no jugaba, no rendía, eso para él era, mejor dicho, lo peor. Entonces, pero bueno, ¿no? El viejo que me hace reír, pero ustedes son una patada. Muchísimas gracias, Brecas, muchos éxitos. Bueno, que estén muy bien, chao, Juanpa, gracias por todo, que estén bien. Chao. Muy bien, hacemos una pausa, 3 de la tarde, 12 minutos, Marino. Hola, ¿vos fuiste al colegio, claro? ¿Vos fuiste al colegio? Sí, señor. ¿A qué colegio fuiste vos? Guillermo Angulo Ruiz en la ciudad de Ibagué. Público, me imagino, ¿no? Privado. Público, creo. Diga la verdad. Privado. Terminé en público. ¿Te enseñaron señor. los números romanos? Números romanos, sí, señor. Yo me asombré con eso, los números romanos. ¿Por qué se asombró, Marino, con los 30, números ¿cómo romanos? escribe números romanos? 30, ¿cómo se escribe? Son 3X, 3X, sí, señor. 3X. Le puse 3X. las 3X en Google y los romanos salen desnudos, hola. ¿Y a dónde han cambiado esa joda, hola? A uno no le enseñaron eso, hola, Fabio. ¿Cómo es posible, hola? Fabio, ¿a vos te enseñaron lo mismo, Fabio? Hola, Fabio. ¿Qué colegio estudiaste, no das? Muy bien. 3-3, hacemos una pausa, ya regresamos. Este es el único show deportivo de la radio. También tenemos minuto de noticias. Somos Blue Radio, Blog Deportivo. ¿Quién es Luisa Salgado, la civil que se hacía pasar por capitán y fue capturada por infiltrarse y obtener información de la seguridad nacional? Sobre esto habló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Es que esa persona llegó a esa unidad militar, a un batallón de Fuerzas Especiales Urbanas, el número 5 del Ejército Nacional, que se aloja en el Guardia Presidencial, que brinda seguridad perimétrica, también ayuda a la configuración de la seguridad para que el señor presidente de la República se desplace en un ambiente ampliado, seguro. Y esa persona participó en algunos operativos que desarrollaba esta unidad para brindar esa seguridad, que eran allanamientos, que eran ir a sitios donde posiblemente había expendio de droga o venta de armas, etcétera, con el fin de neutralizar dicha amenaza. Y se hizo pasar como capitán del Ejército Nacional. Y pues ya los detalles internos, etcétera, pues hacen parte de la investigación, que yo no tengo ninguna autorización para Ministro, pero qué pena, discúlpeme, yo le insisto, ministro, sobre esta mujer, porque es que por cuenta de ella se hicieron operativos, se le encontraron documentos importantes de inteligencia. ¿Para quién trabajaba ella? Eso lo dirá la investigación. ¿Pero es posible que trabaje para el Tren de Aragua? Todas las posibilidades están y las confirmarán. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. En Blue, los detalles de la petición que le está haciendo el Centro Democrático a la Corte Penal Internacional.
Después de que la JEP sentenciara a los últimos ex jefes de las FARC a 8 años de sanciones restaurativas por los casos de secuestro que se dieron durante el conflicto, desde el Centro Democrático radicaron una solicitud ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que sea esa corte la que investigue a los exmiembros de las FARC. El representante de la Cámara, Óscar Villamizar, asegura que esta sanción es una burla contra las víctimas y por eso le pide a la CPI que reactive el examen preliminar contra Colombia, pues considera que la JEP no brinda las garantías para las víctimas y para administrar justicia correctamente, por lo que debe ser la Jurisdicción Penal Internacional la que se encargue de hacerlo. Recordemos que esta sentencia de la JEP contra los ex JEP. Un minuto de noticias. El Congreso Nacional de Comerciantes de 2025 y desde allí el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, está planteando la necesidad de que el DANE se convierta en una entidad completamente independiente, como hoy funciona, por ejemplo, el Banco de la República. Asegura que son varias las propuestas que le van a presentar al Gobierno Nacional en un proyecto llamado Libro Blanco, entre estas relacionadas con el DANE, pero también otras medidas para reactivar la economía en nuestro país. Esto dijo Cabal desde Medellín. Es independiente, pero nosotros consideramos, y es una entidad que depende del Ejecutivo, en cualquier momento el Ejecutivo puede manipular las cifras. Nosotros consideramos que debe ser independiente. A veces hay cifras que no cuadran con la realidad. Es el argumento principal entonces del líder de los comerciantes para que el DANE tenga más independencia, en especial de cara a diferentes procedimientos, como lo es, por ejemplo, establecer el salario mínimo. Y la otra noticia llega también desde Medellín, pero con la preocupación que tienen los docentes de cara al futuro de las finanzas de la Universidad de Antioquia. Aseguran que las medidas de austeridad que ha implementado la rectoría están poniendo en riesgo la formación académica. Danilo Arias. El claustro de profesores del Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia emitieron un comunicado en el que manifestaron su preocupación por las recientes medidas de austeridad implementadas en la institución y sus posibles efectos sobre la docencia y la extensión universitaria. Esto como parte del plan que se viene implementando en la universidad ante la crisis financiera que atraviesa. De acuerdo con el documento, uno de los principales puntos de inconformidad es la reducción del presupuesto destinado a las salidas de campo de los programas de pregrado. Allí se expone la preocupación en que para el segundo semestre de 2025 no habrá disponibilidad de recursos, mientras que para 2026 el presupuesto destinado a estas actividades se disminuirá en aproximadamente el 70%. Otro aspecto que genera preocupación es la decisión de la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales de fijar una meta de 100 millones de pesos en excedentes provenientes de proyectos de extensión. Los profesores argumentaron que esta medida introduce una lógica empresarial basada en metas y ganancias, lo que a su juicio podría recargar al profesorado con nuevas responsabilidades. En Blue, los detalles de la petición que le está haciendo el Centro Democrático a la Corte Penal Internacional. Después de que la JEP sentenciara a los últimos ex jefes de las FARC a 8 años de sanciones restaurativas por los casos de secuestro que se dieron durante el conflicto, desde el Centro Democrático radicaron una solicitud ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que sea esa corte la que investigue a los exmiembros de las FARC. El representante de la Cámara, Óscar Villamizar, asegura que esta sanción es una burla contra las víctimas y por eso le pide a la CPI que reactive el examen preliminar contra Colombia, pues considera que la JEP no brinda las garantías para las víctimas y para administrar justicia correctamente, por lo que debe ser la Jurisdicción Penal Internacional la que se encargue de hacerlo. Recordemos que esta sentencia de la JEP contra los ex jefes de las FARC fue apelada por varias víctimas que no están de acuerdo con los proyectos de sanción impuestos contra el último secretariado de la guerrilla. Suscríbase en nuestro canal de YouTube y siga toda la información en Blue. 19 minutos, estamos en Blog Deportivo y Fútbol. El tiro. Alberto Reina, gol. Alberto Reina, gol. Desde medio campo. Con los pies Joan García se embolicó, perdió el control. Llegó el balón para Alberto Reina, que veía desde la línea de 3/4, desde lejos, desde aproximadamente 32 metros más o menos. Se juega en los estadios. Sorpresa en la Liga de España, jornada número 6. El Real Oviedo le gana 1-0 al Barcelona en el cierre de la primera etapa. Está ganando con este golazo o gol, también con complicidad del cancerbero, del portero del Barcelona, García. Un miera ya. El gol de Alberto Reina y tiene ganando
ganando entonces al Real Oviedo 1-0 frente al Barcelona. Qué posición tan desafortunada en el fútbol, profesor. Total, Juanpa, total. El gol se lo hacen al equipo, pero el vencido es el arquero. Mire que hay un trofeo que es arquero menos vencido. Sí. El arquero menos vencido de los campeonatos le entregaban, no sé si todavía le entregan. Incluso hasta el guante de oro en muchas ocasiones. Claro, pero claro, si estaba comprometido o no estaba comprometido. Sí, claro, Juanpa, porque él gana en el borde del área, llega y salva una jugada con su cuerpo, con su muslo. Le llega primero que el delantero, que parecía que llegaba primero que él. Él gana. Entonces la pelota se va un poquito larga hacia afuera, hacia el costado, un poquito al costado. La pelota dividida, viene un delantero de Oviedo, él gana todavía por la zancada, llega primero a la pelota, ya lo elude y queda casi sobre la raya lateral, yendo hacia la raya lateral. Ya desde ahí, después de haber hecho ese par de buenas jugadas y que salva el problema, tire la larga, sáquela sobre la raya lateral, larga. No, le puso un pase hacia adentro a un compañero, que el compañero justo en el momento que da el pase se había movido y la pelota queda suelta, queda libre, y el muchacho ese Reina, viendo el arco solo, desde ahí se animó a patear y la metió. Oiga, tengo una duda. ¿Dijiste tire la larga o tire la larga? Porque hay dos diferencias berracas. Yo con eso, ¿no? Pues ya vieron las rodas. Ya me estaba asustando. Estaría diciendo Juanjo de la Fundación Salir Jugando. Sí, claro. 3 de la tarde. Exactamente, sí. 3 de la tarde. Realmente realizó dos muy buenas acciones. Primero gana con su cuerpo, con su muslo, llega primero al borde del área sobre un vértice y le gana al delantero. Llega primero, lo anticipa. La pelota va un poquito larga y ya también la saca con la punta del zapato, le gana la posición al delantero. Oye, ya cumpliste. Ya tira la larga. 3 de la tarde, 22 minutos, cambio de frente de la Liga Española. Nos volvemos para Colombia para hablar de la Copa Colombia. Ay, sí que quiero ver a Jota. Ay, Jota, ¿qué pasó con el medallo? Con el Milancito. Espere, que es que hay que hablar de varias cosas. Mire, es que el partido tiene varios temas. Lo primero, lo de Brian León. Irresponsable. La despedida de Baba, eso es capítulo aparte. El arbitraje, ay Dios, tema de no acabar. Y el partido como tal, porque podríamos hablar de los primeros 20 minutos con las 7 llegadas de gol de Medellín, con el tiro de esquina que casi manda Olímpico Harlan, con la chilena de Baldomero, y uno dice, no, Medellín jugó muy bien los primeros 20, pero es que es un partido tan extraño que termina perdiendo Medellín y que lo deja que deja Santa Fe con la ventaja para cerrar en casa. Es que el partido estaba inclinado para la cancha de Independiente Santa Fe a favor del Deportivo Independiente de Medellín, hasta que Brian se hizo, es que eso es Brian, se hizo expulsar. No le haga bullying a Brian, no, la culpa no es de Brian. No se meta ahí, Juanpa, desde el nombre. La culpa sí es de él. Y no es la primera vez. Y es que el problema es que no es la primera vez que Brian León se hace sacar una tarjeta. En este caso fue roja por obvias razones, muy meritoria. Pero es que Brian se ha pasado de irresponsable, y lo hemos comentado aquí en las transmisiones con el profe Castel, cuando hemos hecho Medellín, porque él se excede, él no controla su ímpetu y se va del partido de una manera tan tonta, porque era una falta que ya habían pitado, o sea, pitan la falta y él le pega con la pelota al jugador, no sé con qué intención. Y esto pues derivó en la bronca y en la expulsión. Ya el rival, profe, cuando usted tuvo la oportunidad también de ver a jugar, ya el rival estaba en el piso. Es decir, increíble. Ya y la falta ya la había pitado el juez. El juez ya había pitado, había señalado falta. Entonces ya falta de Perlaza sobre Meli. Eso es una agresión. Perlaza sobre Meli en un sector de la cancha, por allá, casi en la mitad de la cancha. Casi en la mitad, profe. Casi en la mitad de la cancha, el jugador Meli queda en el suelo, desprotegido, indefenso, y este muchacho León viene y le pega un balonazo que afortunadamente no le da pleno en, no sé, en la oreja, en el oído, porque le hubiera podido hacer un daño. Es que él voltea incluso la cara hacia donde está, como mirando hacia ese lado, y yo creo que la pelota le pega es como en la frente o en la cabeza, donde le pega en la nariz. Lo que me pareció particular, profe, es que tengan que ir al VAR para ver eso, si el árbitro estaba a 2 metros. Claro, pero ¿por qué tiene que hacer esa una actitud realmente poquísima solidaria con el compañero de profesión? Para no decir otra palabra. No, es desleal, profe, es deslealtad con el colega. Claro, usted que es entrenador, ¿lo multa? ¿No lo vuelve a lo saca unos 2 o 3 partidos? Hace rato ya o le hace la que le hizo a Tom.
¿Te acuerdas? Claro. Que lo saqué del entrenamiento de una. Claro. De una, puede ser hermano y todo, pero había que sacarlo, le estaba pegando unos peladitos. Diga cuál peladito era. Pero sí es reiterativo. Lo de Brian León, Juan Pablo y profe, es un tema 5 reiterativo. expulsiones que le sacaron hoy en jugada maestra, le mostraron las 5 veces que ya lo han expulsado por la misma rabia con la que juega. Vas a agredir al rival, vas a pegarle, como que se rabia a la cancha, uno no entiende por qué. Sé, juega con un odio contra algo, contra alguien. Jota, y ninguna de esas expulsiones son con argumentos hacia el equipo, es decir, que sean necesarias para salvar un gol, algo. Son expulsiones que han dejado al equipo tirado en momentos determinantes y con jugadas irresponsables. No es para evitar un penal, no es en una jugada de peligro del rival. Son lo que decía el profe, en mitad de terreno, en zonas donde no hay ningún peligro para el equipo. Este muchacho tiene algo. No sé, Jota, y el otro día, digo, algún par de meses atrás, el profe Restrepo hablaba de él, que estaban trabajando con él, que esto, que lo otro. Un día creo que lo entrevistamos aquí en el programa y se notaba un poco más afable. La verdad no parecía. Él es muy querido para hablar con uno, pero una cosa es una cosa y otra cosa es que en la cancha se excede, se sale, se le sale el demonio y termina expulsado y termina dejando el equipo con 10 como ocurrió ayer. Y para acabar de ajustar, Juanpa, la expulsión y a los 3 minutos Santa Fe le clava el gol a Medellín y eso cambia la historia del partido. Es que fue inmediatamente apenas lo expulsan, llega el gol de Independiente Santa Fe, que había llegado en esa fue la única opción que había tenido en el partido. Fue la primera. Aprovechó y cobró, claro. Fue la primera. Que también muy bien el movimiento que hizo Mafla cuando se mete hacia adentro y de una forma perfilada y después define. Viene dulce Mafla, le había marcado al Pasto. Mafla también. De hecho Mafla en el Santa Fe es que le he visto explotar esa virtud de llegar como lateral, pero llegando a zona de definición. Incluso hasta goles de cabeza le he visto hacer un par de goles de cabeza. No sé, el jugador va encontrando, a veces uno cree que el jugador no evoluciona en algo y se va dando cuenta que sí, que puede crecer en algún aspecto del juego, y este muchacho Mafla, especialmente Santa Fe, no lo tengo tan bien referenciado en los otros equipos, ha anotado y llega a posición de gol. Jota, y usted decía, ¿por qué no le gustó el árbitro? No sé, es que mire, si uno tiene que ir le voy a dar 2 razones. Mire, lo primero, si usted tiene que ir al VAR para una jugada donde está a 2 metros, que cuando Brian León le pega el pelotazo, si nosotros que estábamos a 60 metros en la tribuna dijimos, se hizo echar, fue lo primero que hicimos, se hizo echar, y él está a 2 metros y después del bonche le muestra amarilla a León, amarilla al jugador de Santa Fe, y si no es por el VAR no lo expulsa. Esa pues es imperdonable, una. Y la otra, hay una jugada que es una mano de Santa Fe, que es jugada de penal, que no la pita. Y la otra, se dejó hablar de los 2 equipos. Yo no sé los árbitros en Colombia. ¿No dice el reglamento que solo habla el capitán? ¿O eso todavía no aplica? No, claro que aplica. Bueno, ayer le hablaron todos, 22, bueno, 21. Que se iban a acabar los corrillos. Sí, lo rodean, lo empujan, lo pechan, no sé. Y no es este árbitro, son la mayoría en el fútbol colombiano. Y al final, entonces, Alejandro Restrepo, ¿cómo queda? Porque es que uno ve que plantea bien los partidos, que juega bien el Medellín, que hace lo que tiene que hacer, que genera opciones, pero no concreta, y fuera de eso se le van por circunstancias ajenas a él los resultados. Ahora también hay que decir una cosa, Juan Pablo, a Medellín le falta un goleador. Porque el polaco no te convence. Ahora es Fidrisevski, pero Fidrisevski técnicamente tiene debilidades que las hemos hablado mucho en el programa y en las transmisiones. Brian León te hace goles, pero no es un goleador. A Medellín le hace falta un hombre gol de peso, de presencia en el área, que le dé garantías al equipo. Un Rodallega, como el que tiene Santa Fe, que te aparece una vez y te pone el 2-0. Un jugador de esos, pero Medellín no lo tiene. Entonces, cuando usted genera mucho y no define, le falta quien defina. Y no es un tema de trabajo, ni de la semana, es tema de tener un goleador, y Medellín no lo tiene porque no ha contratado un gran goleador. Alejandro Restrepo habló primero del apoyo del público y de cómo había transcurrido el compromiso. Nos empujaron, nos ayudaron, ese hombre menos que teníamos, creo que gracias a ellos y al esfuerzo del equipo, de los 10 que siempre estuvieron ahí en cancha, creo que el hombre más no se notó. El equipo con un hombre menos encontró los caminos como para crear situaciones, pero eso sí, tuvimos que hacer un gran esfuerzo físico. Salimos con mucha fatiga física y mental porque
Tenemos que hacer un gran esfuerzo en todos los aspectos para que el partido no quedara más abultado, y buscamos por todos los caminos empatarlo. Creo que el equipo también fue muy inteligente, dejar la serie abierta, no haber recibido, creo que haber recibido un tercer, un cuarto gol no era bueno para nosotros, y yo creo que nos faltó un poquito de tranquilidad. También creo que cuando el arquero rival sale figura de un partido es porque ha hecho un gran trabajo. Weimar se hizo acá en Antioquia, lo conozco muy bien, sé que es un gran arquero, estuvo acá en las divisiones menores, estuvo en el primer equipo, así que sabemos de sus condiciones, y bueno, creo que hoy tuvo una gran tarde, en otras ocasiones el palo, en otras ocasiones decisiones que no son nuestras, que son más de la parte arbitral, y por eso no nos llevamos por lo menos un empate que creo que era justo, y por ahí sí me atrevo a decir que un poquito más. Figurota ese arquero de Santa Fe, Weimar, que se hizo en el Deportivo Independiente Medellín. Le preguntaron dos cosas a Alejandro Restrepo, o dos preguntas en una. Le preguntaron por el arbitraje y le preguntaron por Brian León. Devolvió la pregunta del arbitraje y habló de Brian León. Profe, en el tema arbitral, ¿le parece que fue bien dirigido el juego? Que o estuvo muy cortado, el equipo rival manejó muchísimo el tiempo, o le manejaron muchísimo el compromiso al árbitro central de la contienda. Y con el tema de Brian León, profe, no es simplemente hoy, han sido muchas situaciones iguales, donde se va y deja al equipo con un hombre menos. Antes de la expulsión, Medellín era muy superior y tuvo para haber marcado 2 o 3 goles. Pero cuando se va Brian, se siente ese vacío, y irresponsablemente, eso dice el hincha, que se va precisamente del campo de juego. ¿Va a tomar alguna carta en ese asunto? Hola Jorge, buenas noches. ¿Qué piensas tú del árbitro? ¿Qué pienso yo? Sí. Sí, no, ustedes son 5 ahí, si le pregunto a los 5 seguramente todos van a decir lo mismo. O sea, al final, como en lo de Brian, la gente tiene la razón, en eso también la tienen. O sea, el partido no fue llevado para ninguno de los dos equipos. O sea, después sale uno ahí, tengo en el equipo rival, hay 7, 8 jugadores que jugaron conmigo, somos amigos, hablamos de fútbol, después competimos, nos matamos en la cancha, se matan ellos. Pero afuera, y el consenso era igual de todos. O sea, situaciones que no son ni siquiera extrañas, son de un partido que no fue bien llevado. Y bueno, no lo estoy diciendo por lo de Brian. Creo que también si la gente se manifiesta en ese sentido y está molesta con él, como seguramente los compañeros, nosotros, porque iban 25 minutos, estamos jugando el partido más lindo del campeonato, del semestre, y después hay que hacer un esfuerzo muy grande para poder sostener la capacidad de llegar a gol con 10, y está jugando ante el campeón. O sea, no es que está jugando ante un equipo que no tiene oficio, un equipo que tiene mucho oficio, que hoy seguramente hizo rotaciones, pero esos que hoy iniciaron en el partido de la final entraron y cambiaron el partido. Entonces está enfrentando ante un rival que los espacios te los va sabiendo aprovechar, que te va llevando el partido a hacerte lo incómodo, que se va ganando sus minutos. Entonces creo que eso lo tendremos que hablar adentro, manifestarnos entre nosotros, que los líderes también le ayuden al cuerpo técnico en esas situaciones. Obviamente el que tiene que tomar carta en el asunto soy yo. Pero no sé si fue hace 8 días, 15, que estaba aquí sentado y yo lo felicité porque se contuvo. Y bueno, él tendrá que seguir trabajando y mejorando en esas situaciones, y si quiere llegar a ser el jugador top, que todos sabemos que puede ser, que es capaz de ser por sus cualidades y por sus capacidades. No tenemos ninguna duda que deportivamente es uno de los mejores delanteros del fútbol colombiano. Hay que darle agüita aromática al hombre para que se calme. Sí. Para que empiece. Valeriana. Claro, valeriana, para que se calme. Y el otro hecho que hacía referencia a Jota fue la salida, la despedida de Bava. Profe, les dijo, ahí les dejo eso clasificado, ustedes verán qué hacen. El problema ya es de ustedes.
no quedó como muy claro qué fue lo que al final ocurrió, ¿verdad? Yo sí lo tengo claro. Yo sí lo tengo claro. Se puso emotivo, profe. El profe Bava se puso emotivo, soltó lágrima y todo. Pero se va. Lo que ocurrió, se va. Pues va por la plata. Sí, claro. Eso fue lo que ocurrió. Ofrecieron el doble del sueldo. Claro. No sé. Digo, en la comunicación del entrenador con el dirigente, me parece que, no sé, ahí hubo un cortocircuito, no sé, me parece que no, el entrenador... Quedó la sensación, profe, la sensación de que le faltó transparencia a Bava en el momento en que lo llamaron y no le comunicó al presidente del club, porque el presidente se enteró por otro lado. Finalmente, esa es la sensación que quedó. ¿Y qué fue lo que dijo entonces Bava? Bueno, lo primero fue que terminado el partido, la primera pregunta era obligatoria, es así, pues, ¿quién iba a preguntarle a Bava por el partido así hubiera ganado? La primera pregunta necesariamente era por su salida, por si se iba o no se iba. Eso era evidentemente muy obvio, pero él también sabía que se le iban a hacer. Hace 2 días tuve una oferta, es verdad. Con mi cuerpo técnico decidimos aceptarla. Vimos una oportunidad para nuestro futuro. Eso es verdad. Creo que acá tanto el club en todo momento tuvo la intención a raíz de eso, de hacer el esfuerzo, de querer contar con nosotros para un futuro. Pero bueno, lo que dije a Eduardo en su momento, le agradecí, no podía permitir, digamos, de que se hagan locuras en base de algo, porque el club más importante, los jugadores son los importantes, nosotros somos alguien que simplemente apoyamos, tratarnos de mejorar su potencial, pero que, bueno, admiro su forma de conducir, de cómo posicionó nuevamente, no solo en Colombia, sino en América, a Santa Fe, desde el orden y demás. Y bueno, sí tuvo un acercamiento, fue mi decisión. Muy difícil, no de lo contractual, sino de lo afectivo, porque son apenas 6 meses, pero digamos uno le agarró tanto cariño al club, en todo su estamento, a la hinchada, a todo Bogotá. Viví 6 meses espectaculares y bueno, tuvimos hasta la fortuna y la suerte de coronarlo con un título. Hoy les comentaba que a veces pasa esto, en el fútbol es cotidiano, que se vayan los jugadores, que se vayan los entrenadores, por diferentes circunstancias. A veces pasa que hay un afecto como que tenemos grandísimo y no está la suerte de haberlo coronado. Yo creo que soy un privilegiado de haber estado en el momento justo, en el lugar correcto, para coronar todo eso con un anhelado título, y no son palabras sueltas. Me quedo con todo lo otro. Lo de la 10ª fue espectacular. Acá mismo, el recibimiento, el Parque Simón Bolívar, lo posterior, ese desahogo de tanta gente, pero no es nada comparado con el cariño de ellos. Es la representación de los demás, con lo que hoy están, con lo que no estuvieron, que se tuvieron que ir por decisiones futbolísticas que pasan en todos lados, y fueron 6 meses espectaculares. La 10ª fue gigante, pero el cariño que le agarré a todos ellos en estos 6 meses no tiene comparación, por eso la decisión tan dolorosa, y perdón que me explaya tanto en esto. Nada se compara con el cariño de ellos, dice el profe, y señala a Hugo Rodallega, que lo tenía justo al lado, porque siempre van a la rueda de prensa el técnico y un jugador, y el jugador que fue justamente fue Rodallega, que hizo el segundo gol y que se refirió a la salida del técnico Bava. A ver, nosotros como grupo ya conversamos sobre ello, lo aceptamos. Obviamente son situaciones que suceden en el fútbol y tenemos que aceptarlas. Hay veces los entrenadores salen por decisiones quizás de un presidente o por los resultados. Hay veces pasa como en esta situación, que se paga la cláusula de rescisión. Es una oportunidad para ellos. Nosotros los miramos a la cara y les dijimos que fueran tranquilos, que se iban con un cariño y un afecto muy grande de parte de todos nosotros. Les dimos un gran abrazo y les agradecimos hasta el final, porque estuvieron aquí. Fácilmente hubiesen podido coger un avión, pero estuvieron aquí, querían asimilar y afrontar este compromiso. Así que nada, ahora simplemente desearles lo mejor y nosotros estar fortalecidos, porque al final como jugadores y como grupo siempre nos tenemos que cubrir entre nosotros, y estamos seguros de que quede quien quede a cargo, lo va a venir a hacer muy bien, y nosotros vamos a brindarles todo el respaldo, así como se lo brindamos en su momento a ellos.
La serie se resuelve dentro de 8 días, miércoles en el estadio de Techo, no será en el Campín, sino que será en Techo. Gana Santa Fe 2-1, tendrá técnico, no sé si llamarlo encargado, no sé si al técnico lo van a dejar encargado o lo van a poner en propiedad, a la dupla técnica que ya anunciaron que se encargará del equipo, y Medellín tendrá que buscar que aparezcan los goles porque el fútbol lo tiene. Uno dice, y creo que en eso estamos de acuerdo todos, que la serie queda abierta porque uno ve el fútbol de Medellín y entiende que tiene con qué ir a pelear la serie, pero también viendo lo que hace Santa Fe y la efectividad de Santa Fe también es un hueso duro para Medellín. Hueso duro, muy bien. 3:40, vamos a hacer una pausa, también nos informamos, un minuto de noticias, estamos en el único... Marino. Hola, todo es duro, ¿no? Todo es hueso duro. Situación dura, que tire la larga, que Castel, Hola, que vaina rara hablar. Hay que explicar, ¿cierto? Hola, la tía Matilde fue al ginecólogo, Juanpa. ¡Hombre! La tía fue al ginecólogo. Claro, siempre. Doctor. Hay que ir. ¿Cómo habla una viejita, Juanpa? Yo creo que sí, por eso tengo no que sé, ir. más o menos. Yo vengo aquí porque mi esposo, o el esposo de la tía, con los años se había vuelto una fiera salvaje, le dijo al médico. Y dijo que la compañera de la tía, vaya usted sola, la espera bajo el parqueadero. Entonces ella me contó todo el chisme, ¿no? Todo el chisme. Y entonces le dice al médico, ¿cómo así? Luego está en Imbaraco, ¿no? Claro, en Imbaraco, correcto. Vos conocés, claro, Mantener había metido, ¿no? Claro, bueno, aquí le hemos dice ido con Rafita, donde los viejitos. Sí, señor. Le dice el médico, ¿cómo así que una fiera salvaje? ¿Le está haciendo el amor muy duro? ¿Qué es lo que pasa? Dice la viejita, no. Es que se orina en la cama para marcar territorio, el vergajo este. Venga, que mandó una droga, a ver qué se hace. Gracias. Hacemos una pausa. 3:41, viene Valentine. ¿Vos sabés cómo se llama la mamá de Camilo VI? ¿Cómo se llama la mamá de Camilo VI? Mamá Sexta. Mande a comerciales, papá, mande a comerciales. Hombre. Mamá Sexta, la mamá de Camilo VI, claro. Mande. 3:42. Papi, no le miedo. Nos van a cerrar. No le miedo, Nos van a papi. cerrar. ¿Cómo queda el presupuesto del año entrante teniendo en cuenta las discusiones de ayer en las comisiones terceras de Cámara y Senado? Esto fue lo que respondió Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara en Mañanas Blue. Bueno, lo primero que quiero resaltar es que hubo un acuerdo en medio de las diferencias, es decir, aquí nadie quedó 100% satisfecho, pero hubo un acuerdo. El Congreso recupera la posibilidad de sacar la ley de presupuesto, que es una de las leyes más importantes que debe tramitar, y no permitir que el legislativo asuma sus funciones a través de un decreto. Que el legislativo Entonces, no, que el creo ejecutivo. Que el ejecutivo, perdón, sí, que el ejecutivo asuma las funciones del legislativo a través de un decreto. Creo que eso no podía seguir cogiendo carrera como pasó el año pasado, de que al final salga un decreto y el Congreso no actúe, no debata, no legisle, que es para eso que existe. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, se disminuyeron 10 billones de la aspiración que tenía el gobierno. La primera ponencia que se discute es la del gobierno, se niega. Y esta ponencia, que como menciono, no es que todo el mundo esté completamente satisfecho, llegó a un acuerdo. Para una mejor experiencia con estos contenidos, suscríbase a nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. El Congreso no ha aprobado todavía el presupuesto para el año entrante. Lo que aprobó es la discusión en primer debate de las comisiones económicas, que significa que no habrá, porque ayer se vencía el plazo, un presupuesto vía decreto. Todavía falta la aprobación en plenarias, en donde simultáneamente se discutirá la posibilidad de una reforma tributaria para la cual no parece haber ambiente. Eso sí, el gobierno se está moviendo con intentos de mermelada. Lo aprobado anoche en el Congreso es muy importante porque también eliminaron los artículos que le daban facultades extraordinarias al presidente, por ejemplo, para comprometer vigencias futuras, o para hacer recortes, o para tocar los fondos de pensiones territoriales, para cambiar los presupuestos asignados, inclusive al gobierno que arranca. De noticias. Porque luego de la muerte de 11 personas que resultaron intoxicadas con licor adulterado, la policía en la ciudad desplegó un operativo para ubicar diferentes sitios dedicados al expendio de esta peligrosa bebida que se está dando principalmente en el suroccidente de Barranquilla. Hasta el momento se han incautado más de 280 botellas. Diana Ospino.
En las últimas horas, la Policía Metropolitana practicó 4 allanamientos a inmuebles en el barrio Las Nieves y Rebolo, donde, según labores de inteligencia, se fabrica y comercializa licor adulterado. En medio de estos operativos fueron decomisadas 215 botellas vacías de whisky, 45 botellas vacías de aguardiente, un tanque con manguera lleno de licor adulterado, listo para envasar, además de otro recipiente blanco también con licor adulterado. Estos allanamientos fueron ordenados luego de la muerte de 11 personas en Barranquilla que resultaron intoxicadas por ingerir estas peligrosas bebidas. Y en Antioquia continúan los combates entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC en el norte de ese departamento. Una vez más, la población civil está quedando en medio de esta disputa de los grupos ilegales. Danilo Arias. Disputas por el control territorial y rentas ilegales nuevamente generaron enfrentamientos entre grupos armados que pusieron en riesgo a la población civil en el norte de Antioquia. La más reciente situación se reportó en la vereda San Luis del corregimiento del Aro en Ituango, donde habitantes registraron en video las intensas disputas, inclusive cerca de sus viviendas, entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. Autoridades de seguridad en el departamento confirmaron que tras los hechos violentos se encuentran consolidando el balance de afectaciones que inclusive obligaron a la interrupción de labores académicas en una escuela rural de la zona. Organizaciones como Corpades solicitaron una intervención urgente de las autoridades locales y denunciaron presunta negligencia en los protocolos de prevención y atención por parte de la personería municipal. Y en información en desarrollo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en medio del Congreso de FENALCO que se adelanta en su ciudad, confirmó que le envió una carta al FBI y a la DEA en Estados Unidos sobre la polémica del tarimazo. Recordemos cuando el presidente Gustavo Petro llevó a cabecillas de bandas delincuenciales a una tarima en el centro de la ciudad, y con esto el alcalde busca que se inicie una investigación internacional. El desarrollo de estas y otras informaciones lo pueden encontrar en blurradio.com. Continúen con Blog Deportivo y a las 4 nos escuchamos con lo mejor de la opinión y el humor en Voz Populi. ¡Factura! 25 militares aceptaron ante la JEP su responsabilidad por los falsos positivos. Aquí en Blue Radio, toda la información. Los responsables aceptaron por escrito su participación en esta práctica ilegal, expresaron arrepentimiento y se comprometieron a contribuir a la reparación de las víctimas. Según la JEP, de 796 muertes reportadas en esa región durante ese periodo de tiempo, 604 fueron ejecuciones ilegítimas cometidas por 19 unidades militares de 3 brigadas del ejército. La presión por mostrar resultados, los incentivos y la falta de controles permitieron que estas prácticas se consolidaran como parte de una estrategia criminal, según lo que expresa esta justicia transicional. En los próximos meses se llevará a cabo la audiencia de reconocimiento de verdad, en la que los comparecientes deberán reconocer públicamente los hechos y sus consecuencias. Este paso es clave para que las víctimas conozcan la verdad y avancen hacia la reparación. 3 altos mandos no reconocieron su responsabilidad: el brigadier general retirado Fabricio Cabrera Ortiz, el mayor general retirado Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y el teniente coronel retirado William Hernán Peña Forero. Sus casos pasarán a la unidad de investigación y acusación, que definirá si los lleva a juicio, donde podrían enfrentar penas hasta de 20 años de cárcel. Suscríbase en nuestro canal de YouTube para más información. En Blue le ponemos cara a la radio. Fueron enviados a la cárcel 2 militares y un civil que harían parte de una red que se infiltró y obtuvo información de la seguridad nacional. Sobre esto habló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. A comienzos de año, contrainteligencia, tanto el Ejército como la Policía Nacional, detectaron actividades inusuales de una persona que luego se confirmó que era una falsa capitán de la policía. A raíz de ello, se comenzó el trabajo de contrainteligencia. 3:48 nos queda programa Blog Deportivo a las 4. Voz Populi, fútbol internacional. Eric García, gol. Sí. Al palo y dentro, no pudo evitar Aarón Escandell que se fuera más allá de la línea de gol. Marca el Barça, marca el empate después de la jugada por la izquierda de Araujo, balón muerto. Y en el segundo palo empata el Barça. Estamos en el minuto 11 de juego de esta segunda parte. Marca el Barça, Real Oviedo 1, Barça 1. Lo empata el Barcelona, minuto 56 de juego. Eric García, el que anota el gol del empate. Barcelona 1, visitando al Real Oviedo, el conjunto local 1. Avanza entonces la hora de partido. Allí Real Oviedo, que empata frente al Barça, acaba de igualar el conjunto catalán. Saca Bisot.
Larga para Sancho. Devuelve Holm. La busca Sancho. Pierde Sancho. Después lo empuja Freuler. Hay falta, tiro libre para el Bolonia. Ya va a terminar el partido entre el Aston Villa y el Bolonia esa es la Liga Europa. A esta hora gana el conjunto del Aston Villa. De hecho, lo gana desde el minuto 13 de partido con anotación de McGuinness. Recordemos que en este compromiso ha contado con la participación del colombiano John Hanner Lucumí, defensor de la selección colombiana de fútbol, que se va en el partido con una tarjeta amarilla y calificación de 6.6, pero su equipo, el Bolonia, a esta hora está perdiendo en Liga Europa. Siguen avanzando los días, se acerca la Copa del Mundo y la FIFA hoy nos entrega el video oficial de las mascotas. Lo vamos a compartir con ustedes y los oyentes aquí en Visual Radio, lo van a poder ver mientras Marina nos va ilustrando cuáles son las mascotas, cuál le corresponde a cada uno de los tres países. En nuestro canal de YouTube, @BluRadioCo. Las mascotas del Mundial. Good morning, Canada time. Con un video alegre, la FIFA dejó a ver todo el mundo las mascotas de la Copa del Mundo 2023. Son 3 mascotas, claramente. Cada país tiene su propia mascota y son prácticamente símbolos nacionales de México, Estados Unidos y también de Canadá. Para México, por ejemplo, se escogió el jaguar, que en la cultura maya y la cultura azteca simboliza un animal sagrado. Por ejemplo, para la Canadá es el alce. El jaguar se llama Sayú, a propósito. Sayú, exactamente. El alce canadiense, que es un símbolo nacional, ha estado incluso en la moneda canadiense, y el alce se llama Maple. Y el águila, que es un animal típico de Norteamérica, aparte que también está en el sello de los Estados Unidos, es otro de los símbolos nacionales, y es esta clutch, así se llama el águila mejor, con la cual será mascota los Estados Unidos. 3 mascotas para el próximo mundial. Mari, me están informando por aquí que estaba jugando Juan Guillermo Cuadrado. Ya estaba. ¿Qué pasó con Juan Guillermo Cuadrado? Las mascotas del Mundial a Juan Guillermo Cuadrado. Sí, imagínese, pero es noticia lo de Juan Guillermo Cuadrado. Sí, 90 minutos más 2, pierde el equipo del Pisa a esta hora en la Copa Italia. El gol del Torino fue de Casadei. Pero la noticia para Colombia es que al minuto 62 de partido, Juan Guillermo Cuadrado le dijo algo al árbitro central del partido y se fue con roja directa. Tuvo que hacer algo muy grave. Sí, directa, roja directa. Y el hombre que habla bien italiano. Total. Estaba como rengueando y le dice algo al árbitro central y él no... Fue inmediato. Inmediatamente le sacó la tarjeta roja y lo mandó para afuera. Muy bien, 3 de la tarde, 52 minutos ahí Cuadrado. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos. Nos queda programa a las 4, Voz Populi con Jorge Alfredo Vargas. De acuerdo a cómo se está aprobando el presupuesto del año entrante de 547 billones de pesos, ¿estamos cerca de una reforma tributaria? Esto fue lo que respondió Olga Lucía Velázquez, representante de la Cámara en Mañanas Blue. Hay varios caminos. El primero es la ley de financiamiento. Y ese es un camino que tendrá sus tiempos y su discusión. Y el otro camino es que también está cursando una ley más que de financiamiento, de reactivación económica en la Comisión Tercera, donde somos varios los autores de esta ley, para motivar un recaudo centrado en beneficios tributarios, como los acabo de mencionar. Hay muchas, de hecho, la UGPP tiene cerca de 8.000 empresas que tienen deudas que no pueden pagar y que están pensando en liquidar sus empresas porque los intereses, las sanciones son 4 o 5 veces superiores al capital que adeudan. Por tanto, creemos y hemos hecho una simulación de que si nosotros descontamos el 90% de esos intereses que se deben de renta, de IVA, de impoconsumo, de retefuente, incluso que le deben a la UGPP. Siga la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. La Clínica Chayo anunció que dejará de atender a afiliados de la nueva EPS por... Este es el único show deportivo de la radio. Momento para el escándalo. Curiosamente, ayer, profe Castel, estábamos tocando el tema de las apuestas en el fútbol. Y no fue sino que tocáramos el tema para que saliera un nuevo escándalo. Tremendo,
Un escándalo previo a un partido. Eso también desestabiliza muchísimo. ¿Qué fue lo que pasó, Juan? Así es, Juan Pablo, y es que en la previa del partido entre América y Pasto, el presidente del Pasto convocó una rueda de prensa de forma sorpresiva. Llegaron los medios de comunicación y el presidente Óscar Casabón denunció que 6 jugadores en su plantel presuntamente estarían involucrados en apuestas. 6 jugadores. En su momento no dijo el nombre, pero se fueron descubriendo a lo largo del día. Ya más adelante le explicaré cómo, porque se dedujo cómo fue la cosa. Entonces empezó hablando Óscar Casabón denunciando la situación dentro de su plantel. Complejo, difícil, riesgoso, claro que sí, pero no importa. Llegó el momento de hacerlo, llegó el momento de asumir responsabilidades, llegó el momento de jugar si toca con la sub-20, pero acá no vamos a permitir que eso siga sucediendo. Esta mañana le expresé al cuerpo técnico que le pasaré un listado de jugadores potencialmente implicados, tal vez unos más que otros, quienes, si están concentrados, serán inmediatamente separados y reemplazados y serán llamados de una vez a descargos para iniciar un proceso disciplinario frente a la Asociación Deportivo Pasto, frente a la DIMAYOR, porque nuestro oficial de integridad, que está igual aquí presente y miembro del comité, está totalmente preparado y recibió toda la preparación de DIMAYOR y Federación Colombiana de Fútbol para asumir la responsabilidad de denunciar y luchar contra este flagelo. FIFA. ¿Y entonces cuáles son los jugadores? ¿Por qué se dedujo? Juan Pablo, él dijo que inmediatamente los iban a desconvocar, los jugadores ya estaban concentrados, entonces por lógica desconvocaron a 4 jugadores, él mencionó 6. O sea, él dijo, no voy a dar el nombre, pero voy a desconvocar. Pero desconvocaron a 4. Estos jugadores son Diego Martínez, el arquero, Joey Sosa, Mauricio Castaño y Freddy Espinal. ¿Y cuántos de esos son titulares? De esos, la gran mayoría. Inclusive Diego Martínez, el arquero es un histórico, estuvo... Eso influye en los resultados directamente. No, pero eso es gravísimo. Eso es la columna del equipo. Si estamos hablando de 4 o 5 jugadores, pobre Camilo Ayala está durmiendo con el enemigo. Sí, claro. Además, cualquiera que fuere el protagonista, titular, suplente, que juegue un poquito más, un poquito menos, ya el hecho en sí mismo es gravísimo. Y ahora el presidente tendrá que tener las pruebas, todo, ¿verdad? Porque no puede, ellos tienen todo el derecho al debido proceso, a defenderse. Claro, por supuesto. O sea, tiene que tener unas pruebas contundentes para anunciar y sacarlos de la convocatoria. Eso fue lo que dijo Bonet. Sí, Bonet, en rueda de prensa los jugadores salió todo el equipo respaldando. ¿Sí? Entre sus mismos colegas dijeron que mientras no conocieran ellos las pruebas se iban a proteger entre todos, pero Óscar Casabón siguió hablando. El Deportivo Pasto en este momento es el último de la liga, el último en puntos, tiene 10 puntos y dijo que con esto no pretendía justificar su resultado, su posición actual, sino que era algo más. No es justificación. Aquí nadie está armando esto para justificar un mal resultado, un regular resultado, un mal manejo táctico, un mal cambio, una mala decisión directiva, una mala contratación. No, esto es diferente. Yo lo que pido en este momento es unión, yo lo que pido en este momento es respaldo, porque al menos si a mí me queda un mes, 2 meses, 3, 4, 5 meses, no sé cuántos, mientras Óscar Casabón esté acá no va a permitir que eso suceda. Y prefiero perder con dignidad, y prefiero perder con honestidad y transparencia antes que permitir que ese tipo de situaciones se sigan presentando. Vamos a limpiar, y eso también cuesta. Limpiar cuesta, pero si no comenzamos a limpiar hoy, créeme que esto cada vez va a crecer más y más y más y va a llegar a un punto en el que va a ser totalmente insostenible. Ayer, como le dije en rueda de prensa, salieron todos los integrantes del plantel, estuvieron los 4 jugadores desconvocados, hablaron la gran mayoría. El vocero fue Facundo Bonet, el delantero argentino, quien dijo que mientras él no conozca las pruebas, él no podía salir a atacar a sus compañeros, no podía ir a vetarlos de los equipos, y que si él descubría que uno de sus compañeros había vendido un partido, él mismo lo iba a sacar del vestuario. Lo primero que habíamos hablado entre nosotros era esto, venir a rueda de prensa, respaldar a los compañeros que están afectados, y a modo personal te diría que yo, o sea, hasta como te digo, hasta que no me demuestren que mis compañeros están apostando, voy a ir a muerte con ellos. Si mañana me dicen, mira, acá están las pruebas de que este compañero está haciendo eso, soy el primero en pegarle un boleo en el orto y sacarlo del vestuario, porque obviamente nos está afectando a todos. Pero a modo personal yo te digo que hasta que no me demuestren que mi compañero se está metiendo con el trabajo de cada uno, yo por lo menos lo voy a respaldar. ¡Gol! ¡Lewandowski, gol!
¡Gol! Se mueven los marcadores en el fútbol europeo. Cerca de la escuadra izquierda. Anota el Barcelona. De Adonis Candell, de una parte superior, bajó al suelo con fuerza, se adelanta el Barça, marca, cómo no, el polaco, Robert Lewandowski, Oviedo 1, Barça 2, Robert Lewandowski de cabeza. Ahí está el goleador del Barcelona que aparece, Lewandowski, que le da el segundo, lo da vuelta. El Barcelona ahora le gana de visitante al Real Oviedo 2-1. El fútbol internacional, profe, qué pena tener que hablar de apuestas, de todos estos líos, antes de hablar de fútbol. Porque que se dé eso antes del partido. Y Juanpa, se habla de amaños de los siguientes partidos. El Pasto Boyacá Chicó, el 5 de septiembre, que ganó Pasto 2-0, pero se habla de que ahí hubo algo raro también. Se habla del partido del 10 de septiembre cuando ganó Millonarios 1-0 al Deportivo Pasto. Ese día le expulsaron un jugador al Pasto. También del partido Deportivo Cali ante Pasto, por supuesto, que ganó el Cali 2-1. Y el último entre Pasto y Santa Fe, que quedó empatado 1-1. En esos partidos es de donde se está hablando de amaños en el tema de apuestas. Y de acuerdo a los resultados, Juanpa, uno se queda como pensando, bueno, pero el amaño no solamente es para perder. No, es que generalmente no es por perder. Generalmente no es por perder. Pero no, es que hay muchas cosas. Tarjetas amarillas, tiros de esquina y demás. Una falta en este minuto. Ojo que aquí me van a sacar una tarjeta roja. O sea, profe, antes de hacer el empalme aquí con Voz Populi, para que la gente no quede así como en punta, hablamos del escándalo. Ahora hablemos un concepto rápido de lo que fue el partido y el triunfo del América. ¿Sí se le ve algo distinto al América? Partido de la fecha 3. Al América, sí. Algo más suelto en las transiciones de medio campo hacia adelante. Algo más comprometido con la pelota, con el juego. Una dinámica, ayer por lo menos. Ya sé que de pronto el rival no es el mejor termómetro para ya medir esas cosas, pero por lo menos le vi una intención. ¿Pero si es el estilo de David jugar. ¿O no? Sí, más o menos. Ya debe estar David González insinuando cosas, metiendo cosas, el método de entrenamiento, la motivación de tener un nuevo técnico, la obligación de salir de ese lugar que tiene el América. Ya van 2 partidos seguidos ganados. Ayer mereció ganar. Incluso mereció ganar no con los goles, un autogol o un gol en contra y un penalti ahí innecesario del jugador, del defensor de Pasto, pero tuvo otras situaciones y mostró algunos pasajes, todavía no nada completo, pero pasajes de alguna mejora. Muy bien, Cristian, nos vamos.